En educación se habla siempre de innovación. Yo a veces me pregunto si es necesario innovar para gestionar una buena escuela, para gestionar una educación de calidad. Y pensando que el siglo XXI requiere de nosotros, de nuestras escuelas, de nuestros procesos de enseñanza, modos diferentes de hacer las cosas, me pregunto si es posible hacerlos de manera adecuada sin gestionar una innovación pertinente, adecuada, sustanciosa en los modos de hacer cotidianos. Entonces, si pensamos que necesitamos mejorar nuestro proceso educativo, también tenemos que pensar que necesitamos innovar dichos procesos o por lo menos repensar formas de hacer tradicionales. Muchas de las cosas que nos pasan en la escuela son modos que hemos heredado sin demasiada crítica, haciéndolo como prácticas heredadas casi reflexivamente, ¿no? Nos podríamos preguntar por qué izamos la bandera todas las mañanas, qué sentido tiene hoy ese proceso cuando inicialmente fue hecho para construir una nación que no estaba construida o al menos no estaba amalgamada, era más bien un grupo de inmigrantes y de personas nativas sin demasiada conexión entre ellos. Entonces se requería ese ritual para recordar que somos argentinos y construir nuestra nacionalidad. Bueno, como ese ejemplo, muchas de las prácticas que hacemos hoy en la escuela lo hacemos casi reflexivamente. Entonces la pregunta es, ¿se puede mejorar sin innovar? El primer camino que tenemos que pensar es dónde hay que innovar y inmediatamente debemos ver o reflexionar dónde hay que mejorar. Se puede decir que eso lo tenemos que buscar a partir de indicadores, ¿no? Los indicadores reales, no las percepciones que nosotros tenemos, sino los indicadores que nuestros procesos de enseñanza nos traen. Por ejemplo, índice de abandono, índice de repitencia, alumnos que egresan sin los conocimientos suficientes. Pensar cómo nos va a nuestros alumnos en la universidad, cómo les va en el mundo laboral, si los preparamos para eso o no. Entonces, cuando esos indicadores nos van marcando una alerta, nos van diciendo, bueno, por acá no, deberíamos gestionar algo para que esos indicadores mejoren, ahí es donde se requiere una innovación. ¿Qué es una innovación? Una innovación es un cambio sustancial en alguna de las partes del triángulo pedagógico. El triángulo pedagógico, como saben, está compuesto por el alumno, por el docente y por el proceso de enseñanza. Entonces, algo en ese triángulo pedagógico debe modificarse de manera sustancial. O el rol del docente como dador de información. Hoy en día cualquier plataforma tiene muchísima más información que la que un ser humano puede tener, que la que un docente puede tener, mucho más actualizada, mucho más ayornada. Pero el docente, entonces, la función deja de ser la de dar la información para la de curar ese proceso de información. O sea, ir a buscar la información a las redes, a los libros, a los instrumentos tecnológicos donde se alberga, donde se aloja, y ayudarlos a repensar cuál es la información adecuada, cuál es la que responde a las necesidades, cuál es la que resuelve la problemática propuesta. Entonces, el primer corrimiento es un proceso de enseñanza donde el alumno queda puesto de manera pasiva y el docente es el que da la información y el que activamente actúa en ese proceso de enseñanza, invertir esa balanza y poner al alumno en una situación activa de aprendizaje y al docente como acompañando ese proceso. Entonces dijimos, de ese triángulo tenemos cambiar el rol del alumno, cambiar el rol del docente y también del contenido que se va a enseñar. Muchas de las necesidades de contenidos que los currículos tradicionales traían, hoy están al alcance de la mano. Entonces no se requiere una variedad de contenidos casi enciclopédicos, sino lo que básicamente los alumnos necesitan y el mundo de hoy necesita son habilidades para seguir aprendiendo el resto de su vida. Los procesos de aprendizaje antes eran cíclicos y cerrados, o sea, era primaria, secundaria, universidad y se cerraba porque el conocimiento no avanzaba como avanza hoy de manera vertiginosa. Ningún médico hoy podría estar aplicando la misma ciencia médica, los mismos procedimientos médicos que aprendió cuando egresó a la universidad. Esos conocimientos
deben actualizarse permanentemente. Ese médico debe seguir aprendiendo todo el tiempo y debe saber dónde buscar información, cómo seleccionar información, cómo adquirir esa información para poder transmitirla y aplicarla en una situación diferente. Por lo tanto, ese médico lo que tiene que aprender no solo es un contenido, sino a seguir aprendiendo. Y esa es la tarea quizás más innovadora que las escuelas pueden dar: hacer que nuestros alumnos sigan aprendiendo el resto de su vida.